Mañana serán trasladados a la Casa del Peregrino, ubicada a un costado de la Basílica de Guadalupe, los cerca de 650 migrantes centroamericanos que aún permanecen en el albergue del Estadio Jesús Martínez Palillo, en la alcaldía de Iztacalco. Así lo dio a conocer la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos capitalina, Nacheli Ramírez. La ombudsperson señaló que el traslado se realizará a partir de las 10 horas por medio de autobuses y los servicios de alimentación serán proporcionados por la alcaldía de Gustavo Amadero, como parte del puente humanitario al que se han sumado otras alcaldías y organizaciones de la sociedad civil. Reiteró que el apoyo continuará como se ha hecho hasta ahora. Que vamos a seguir acompañando con los mismos, digamos, servicios en términos de apoyo a la salud, apoyo a la alimentación, información, porque les comento que el día de ayer 20 de los que estaban aquí, 20 personas solicitaron vía la Organización Internacional de las Migraciones el procedimiento de repatriación. Tanto la Federación como el gobierno local tiene ofertas para personas migrantes que tienen que seguir un procedimiento.